Resulta, Felipe VI, que habían hackeado una de las cámaras de seguridad de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero y transmitían en una web el contenido. Grabaciones de su vivienda 24 horas de dos diputados que representan a 5 millones de españoles. Lo que ha pasado y sigue pasando con Podemos solo lo hemos visto en películas de mafiosos. Cosas de la marca España. Esto después de que el PP montara una policía política que se ha inventado pruebas contra los líderes de Podemos. Después de que una red de medios corruptos, desde OK Diario, El Mundo y El Confidencial, a las televisiones, publicasen esa información sabiendo que era falsa. Después de que funcionarios del Ministerio del Interior viajaran a Nueva York a ofrecer favores a corruptos venezolanos en nombre del gobierno español, para que dijeran que las pruebas falsas contra Podemos o contra políticos independentistas vascos eran reales. Después de las trampas de Montoro, el de la amnistía fiscal, filtrando información falsa a los medios para acusar falsamente de delitos fiscales. Después de todo esto, ahora tenemos que, otra vez, ver como una actuación de la Guardia Civil, que buscaba restablecer los derechos constitucionales de un ciudadano y su familia, su derecho a intimidad, su derecho a seguridad, se ha convertido una vez más en otro ataque a la Constitución. Como si la gente de Podemos no tuviera en España derechos constitucionales, como en otros tiempos le ocurría a la izquierda. Con esa grabación a Iglesias y a Montero, alguien trataba de decirles a unos políticos que están desafiando al statu quo en España: sabemos dónde vivís, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué hace vuestra familia? Sabemos todos vuestros movimientos y tenemos patente de corso, tanta como para publicar esta información en una web. Tenemos el control y la impunidad. Eso solo lo puede decir gente que se siente muy protegida, como se siente protegido Inda, el cómplice de Villarejo. Porque ya se sabe que es un mentiroso y un manipulador, pero ahí sigue, de plató en plató. Y esto solo se entiende en un entorno dictatorial, porque por mucho menos tuvo que dimitir Nixon en Estados Unidos. El Watergate español deja pequeñito al Watergate norteamericano. Y el nuestro, como siempre, con caspa y aliento franquista de cloacas del pasado. Los partidos políticos callan. Calla el PP, responsable de toda esta basura. Calla Ciudadanos, que ha sostenido al PP mientras lo hacía. Calla el PSOE, dice Sánchez para no enturbiar las elecciones. Y calla también cuando dicen que ya no existen cloacas. Callan como callan los medios, que han sido cómplices necesarios. Es uno de esos momentos donde tiene sentido la función del jefe del Estado, porque está en juego el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el juego democrático, la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones. Sería un momento ideal para que Felipe VI saliera a decir que es intolerable lo que ha pasado con los representantes de 5 millones de españoles. Ha tenido que dimitir el director de información de Pedro Sánchez, pero solo porque ha sido imputado por el juez, para que no salpicara al PSOE en las elecciones, no porque el gobierno haya asumido la gravedad del asunto. Al revés, el ministro Marlaska ha dicho que está todo bien. Es el momento ideal para que salgas a decir algo, Felipe VI, porque de lo contrario, esos 5 millones de españolas y de españoles que votamos a Unidos Podemos, vamos a pensar, cuando menos, que no te preocupa este ataque a nuestra democracia porque no te parece grave. Y esto, Felipe VI, puede ser el particular 23F de tu reinado. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Ahora el presidente interino, Juan Guaidó, representa la voluntad del pueblo. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder. Quien haga un repaso de todos los líderes opositores a Chávez o a Maduro podría decir: ¿qué cantera tiene la derecha venezolana? Aunque quien conozca cómo actúa Estados Unidos en el continente, lo que tendrá que decir es: ¿qué chequera tienen los Estados Unidos? Y cuidado, una chequera para hacerles nacer y luego otra chequera para financiarles cuando fracasan en su intento y que no hablen. El pasado 23 de enero, Juan Guaidó hizo realidad lo que dijo Andy Warhol hace unos años: que todo el mundo tiene derecho a 15 minutitos de gloria. En este caso, por supuesto, pagados por el tío Sam. Gracias a Trump y a sus secuaces, resulta que estos 15 minutos de gloria se han convertido en 150.000. Hasta en lo más profundo de la selva amazónica saben quién es este aspirante a presidente sin pasar por las urnas.
Los mismos que son capaces de colocar un anuncio de Coca-Cola en cualquier rincón de África son los que han colocado la marca Guaidó hasta en los retretes del Empire State Building, mixto, eso sí. Si Buscando a Sugarman terminó en un disco maravilloso, rastrear a Guaidó nos lleva a las cloacas del Pentágono. Antes del 23 de enero, según distintas encuestas, solamente 1 de cada 5 venezolanos sabía quién era ese tipo, y mucho me parece. Un personaje secundario, tanto en la Asamblea Nacional como en el grupo de extrema derecha al que pertenecía. Mamá, quiero ser artista. Artista a la búsqueda de financista. Resulta que a Estados Unidos le gustan siempre este tipo de chicos, jóvenes, altos, bronceados, sin escrúpulos y más obedientes al embajador gringo que a su propio pueblo. El bombardeo mediático con Guaidó está siendo de época. Desde el New York Times a La Razón, todos son piropos para este libertador de McDonald's, el restaurador de la democracia, según el Wall Street Journal. Algunos periodistas deberían pasar el control antidoping antes de empezar su jornada laboral. O por lo menos informarse un poquito más. O por lo menos leer a Kapuscinski por eso de la ética periodística. Guaidó no ha salido de una chistera como los conejos. Guaidó pertenece al partido Voluntad Popular, fundado por otro golpista, Leopoldo López, que fue el principal responsable de lo que llaman allí las guarimbas, esto es, de la cale borroca de derechas que pusieron los opositores en Venezuela en marcha. Aquellos enfrentamientos entre 2015 y 2017 le costaron la vida a más de 200 personas, estos irresponsables que luego hablan de democracia y de paz. La mayoría de esas víctimas, chavistas, por cierto. La gente como Guaidó prendía fuego a venezolanos solo si tenían la sospecha de que eran chavistas. Si ese ataque es reivindicado, como en otras ocasiones, por Arran, por ejemplo, que es la organización juvenil de las CUP, debe ser ilegalizado. Y esto es una ley que está en vigor desde el año 2002 y que, por ejemplo, lo que hizo es desmantelar completamente la cale borroca que sufría el País Vasco. Cuando la aprobamos dijo todo el mundo, va a arder Troya, ¿cómo se puede aprobar una ley así? Bueno, pues lo único que dejaron de arder fueron marquesinas y cajeros automáticos. Claro, para Pablo Casado, la gente de Arranz son delincuentes que hay que meter en la cárcel, pero estos tipos que prenden fuego, incluido a policías, no, son unos defensores de la democracia. Porque esa es la verdadera cara de Guaidó. Un chico para todo de Washington, que ya en 2005 fue enviado a Belgrado por la Fundación Nacional para la Democracia, el National Endowment for Democracy, una especie de Erasmus para recibir entrenamiento en algo que quisieron llamar protestas no violentas. ¿Sabéis qué era eso? Lo que llamaba la prensa revoluciones de colores. ¡Qué bonitas! Porque son de colores. Para el Partido Popular, una pelea de bar en Alsasu lo llaman terrorismo. Pero los golpes de Estado de los suyos, con tiros, con asesinatos, con conspiraciones, esos son marchas patrióticas. Conviene recordar que esta fundación estadounidense es la que financia gran parte de los intentos golpistas que se producen en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Son una amenaza global que ha extendido sus tentáculos hasta los grupos neonazis en Ucrania. Y esa gente eran los que financiaban a los del ISIS en la lucha contra la Unión Soviética. Pero volvamos a nuestro amigo Guaidó. Se sabe que un par de años más tarde, en 2007, regresó a Washington para estudiar, dice, con Luis Enrique Berrizbeitia, exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y uno de los gurúes del neoliberalismo en América Latina. ¿Dónde ganó la beca? Pues donde ganó Pablo Casado el máster. En fin, que de aquellos polvos, estos lodos. Lo de Guaidó con Estados Unidos fue un amor a primera vista. Y como era un chico muy aplicado, muy sin escrúpulos y muy obediente, pues lo destinaron a un sitio donde estaban tramando algo relevante, a Ciudad de México. Para ser más exactos, a un hotel de los líos, llamado Fiesta Mexicana. El nombre apropiado, ¿sabéis por qué? Porque allí, entre canapés y tequilas, tramaron una conspiración para acabar con el que veían que era el gran responsable de lo que pasaba en el continente, Hugo Chávez. En fin, se trataba de un plan financiado precisamente por este National Endowment for Democracy, estos demócratas, que eran tan demócratas, bueno, y estaban tan contrastados, pues como los que les financiaba la petrolera mexicana Petroquímica del Golfo o la banca JP Morgan. Voluntad Popular, que tiene mucho de voluntad y muy poquito de popular. Bueno, como el Partido Popular de España. Resulta que Voluntad Popular es el partido al que pertenece Leopoldo López y, claro, su pupilo Juan Guaidó. Se trata de una formación que se define como neoliberal y que es más proamericana que el mismísimo Donald el Pato, no Trump, que ya sabemos que es nieto de inmigrantes alemanes. Un amor correspondido por los yanquis, con más de 50 millones de dólares. Los de la CIA y el Pentágono lo llaman ayuda democrática.
Los asesinados en Irak los llaman daños colaterales. Porque claro, luego pasa lo que pasa, que esa ayuda democrática se utiliza en cosas que no son muy democráticas. Contrasta lo que hemos escuchado al Partido Popular ante actos contra la policía en España, críticas muy legítimas, a su planteamiento ante actos como el que acabamos de ver en el año 2017. Claro, como no podía ser de otra manera, el gobierno venezolano detuvo a los responsables, y entre ellos varios de los dirigentes de Voluntad Popular. Ahí estaban Freddy Guevara, Lester Toledo o Leopoldo López. Les acusaron de terrorismo y tenencia de armas. ¿Por qué estos eran terroristas y por qué estos tenían armas? Si es que son los interlocutores con los Estados Unidos para los golpes de Estado. Pues bien, a pesar de las pruebas y de esos cargos tan graves, varios de ellos fueron liberados y algunos de ellos incluso pudieron salir del país. Claro, cosas típicas de una sanguinaria dictadura. Vamos, que posiblemente Franco hubiera hecho lo mismo con esta gente. Esa libertad de movimientos permitió a Guaidó volver a Estados Unidos en 2018. Y uno podría pensar que al recibir órdenes de los que estaban preparando nuevos ataques contra Maduro, claro. Resulta que hubo unos atentados en enero del 19 con el apoyo explícito del mismísimo secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Y cuidado, eso de que quisieron matar a Maduro lo han reconocido hasta ellos mismos. ¿No les preocupaba que podían matar a gente inocente al volar un dron con tantos explosivos directamente sobre el público? Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir. El resto de la historia ya la conocemos de sobra. El 5 de enero le nombraron presidente de la Asamblea Nacional y unas semanas después se autoproclamó en la calle presidente a cargo de Venezuela. Un nombre y un título que no aparece por ningún lado en la Constitución del país y que incluso en su interpretación torticera, pasados 30 días, le obligaría a ser de nuevo un ciudadano raso. Pero bueno, ya puestos, como este señor se podía haber proclamado el mejor padre del mundo o el más rápido al norte del Amazonas o el que escupe más lejos las aceitunas, les da absolutamente lo mismo. Que un mediocre como Juan Guaidó se haya declarado presidente virtual de Venezuela no es casualidad, igual que no es casualidad que los países que acompañan a Estados Unidos en su geopolítica imperial estén de acuerdo con esta decisión, porque se trata de controlar una de las mayores reservas petrolíferas del planeta. ¿Cuándo le ha interesado a Estados Unidos la democracia? Richard Nixon estaba comprometido en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Henry Kissinger, su secretario de Estado, le dijo una vez: no veo por qué tenemos que quedarnos esperando y observando a un país volverse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Pero por mucho que le apoye la CIA, el Pentágono o Wall Street, Juan Guaidó tiene difícil llegar al poder sencilla y llanamente porque no tiene el apoyo del pueblo venezolano. Porque ese pueblo lo que quiere es soluciones, no quiere una guerra. Y claro, este pueblo es el que le dice a la oposición: mientras sigáis siendo tan fascistas, mientras que apoyéis la violencia, mientras que prefiráis que Estados Unidos invada nuestro pueblo, no vais a contar con nuestro apoyo. Por aquello que dijo Chávez: el que quiera pueblo, que venga conmigo. Y el pueblo sabe que con los Estados Unidos solamente hay dolor y muerte, como en Siria o Irak. Y por tanto, Guaidó no va a pasar de ser un payasito en una nota a pie de página de la historia triste de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres. Nos acompaña uno de los intelectuales más prestigiosos de América Latina, una persona que estudió en el vientre de la bestia y que conoció cómo se las gasta el imperio. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante en Alemania pensaba que la palabra imperialismo y oligarquía eran dos palabras gastadas que utilizaban perezosos pensadores para dar cuentas de su continente, hasta que llegué a América Latina y gente como nuestro invitado me enseñó que sin la palabra imperialismo y sin la palabra oligarquía no entendemos ese continente. Atilio Borón, muchas gracias por acompañarnos en esta humilde frontera. No, un placer estar contigo esta tarde. Acabas de publicar El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. ¿Por qué entre tantos personajes del neoliberalismo has escogido a Vargas Llosa? No porque sea un pensador original en materia política, verdad que no lo es. Vargas Llosa es un gran escritor sin ninguna duda.
pero claramente un gran divulgador, un divulgador que no tiene comparación, no solamente en el mundo de habla hispana, Juan Carlos, sino te diría inclusive en el mundo anglosajón, alguien que explique las ideas fundamentales del liberalismo, del neoliberalismo, con la contundencia, la elegancia, la persistencia con que él lo hace. Entonces, ¿no dudas de que es un excelente escritor? No, sí, fue fuera de discusión. Me encantaría. Decía Gille que cuando llevemos a Vargas Llosa delante de un tribunal popular, sus novelas serán un eximente. Mira, y sus novelas lo condenarán. Porque, ¿sabes por qué? Porque en las novelas, digamos, se ve que algunos de sus protagonistas principales, por ejemplo, Roger de Casman, en esa maravillosa novela llamada El sueño del Celta, hace un diagnóstico del imperialismo que se compadice exactamente con lo que tú has dicho recién en este documental, ¿verdad? O sea, sobre Guaidó y sobre el imperialismo y quién le paga y la CIA. Todo eso lo dice Vargas Llosa. O sea, no es que él ignora esto. No es un pensador de derecha recalcitrante que desconoce lo que es el imperialismo, el colonialismo, la CIA. No, lo conoce perfectamente bien, pero toma partida por el otro lado. Yo quería preguntarte cómo es posible escribir, no sé, La fiesta del chivo o Conversación en la catedral y estar al lado de lo más abyecto de la política latinoamericana y también estadounidense. Mira, yo creo que Vargas Llosa, que durante mucho tiempo, hasta junio del 71, fue un ardiente defensor de la Revolución Cubana. Ahí en el libro está todo muy bien documentado, la cita y todo. Yo creo que lo perdió a Vargas Llosa, porque yo hago un símil con su pregunta en el libro Conversación en la catedral. ¿Te acuerdas que ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió Vargas Llosa? Porque ¿cómo es posible que un hombre que escribiera lo que escribió hasta junio del 71, una defensa diciendo Cuba debe seguir el camino, lo que ha hecho la Revolución Cubana, la sociedad más justa, más libre, más democrática del continente? Son sus palabras, no las mías. Yo las reproduzco. Se las recuerdo a él. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese hombre flaqueó? Yo creo que mucha gente dice, bueno, lo compraron. ¿Tú no estás de acuerdo con esa tesis? No, yo creo que no. Yo creo que lo perdió fue un narcisismo monumental, absolutamente fuera de escala, que lo tornó muy vulnerable al halago, a los reconocimientos, a los premios, a los palmeos, ¿verdad?, de la gente poderosa, etc. Y recién después vino el dinero. O sea, lo que lo perdió fue sentirse de que él no era debidamente reconocido en América Latina y por la izquierda latinoamericana. Pese a que, bueno, él era fue gran amigo de García Márquez. Tú sabes, vivieron acá en Barcelona. En Barcelona durante años. Tuvieron un desencuentro, ¿no? El desencuentro fue producto de chismes acerca de la esposa, que él le habría insinuado algo a la Patricia, la que era en ese momento la mujer de Vargas Llosa. Pero no fue real, pero terminó en un puñete que le dio él en un acto público a García Márquez. Un puñetazo. Un puñetazo, claro, que le dieron al pobre García Márquez en febrero del 76, justamente en Ciudad de México. Pero hasta ese momento eran íntimos amigos. A ver, el segundo hijo de Vargas Llosa, ¿verdad?, que creo que es Gonzalo, tiene otros dos nombres que son los nombres de cada uno de los hijos de García Márquez. O sea, que eran gente que estaba todas avanzando en la misma dirección, del mismo lado en el combate de las ideas. Y luego, bueno, de repente se nos fue y... Bueno, ahora es Marqués, tú sabes, ¿no? Sí. Es Marqués de Vargas Llosa. Uno de los últimos actos del rey emérito Juan Carlos ha sido darle el marquesado. Entonces, imagínate, ¿no? Maravilloso. Pero tiene una pluma cautivante, por eso el título del libro, El hechicero de la tribu, ¿verdad? Esta es la edición que saca Cal. Claro, la otra fue una edición que se hizo un par de meses antes en Cuba solo para distribución, pero esta es la que va a aparecer, digamos, ahora prácticamente en toda América Latina. No deja de llamar la atención cómo puede uno escindirse, ¿no? Como cuando uno está dejando para la posteridad una obra literaria es riguroso y, como tú dices, su análisis de la verdad es bastante objetivo. Sin embargo, después en su comportamiento llama la atención poderosamente, Atilio. Sí, ahí entran a tallar ciertos rasgos de la personalidad del autor. Sin duda, uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, ¿verdad? Yo no voy a negar eso de ninguna manera. Pero bueno, así como Céline en Francia, ¿verdad?, fue un maestro de las letras francesas y sin embargo hizo una apología abierta del nazismo y del exterminio de los judíos en Bagatela para una masacre. Escribe ese panfleto increíble, una de las glorias literarias de Francia, lo cual quiere decir de que puede ser un gran escritor, incluso un escritor que conoce del tema, porque si alguien conoce cómo opera el imperialismo, digo, Vargas Llosa es uno de ellos, no hay ninguna duda. A ver, si lo tuviéramos acá conversando y viendo tu editorial, lo que has hablado de la National Endowment for Democracy y todo lo demás, él podría ser partícipe activo y constructivo de esa conversación. Pero ha tomado otro partido, eligió otro rumbo, eligió otro bando.
Recuerdo en una ocasión en Venezuela que se reunieron, digamos, todos los representantes de la extrema derecha, no de la derecha intelectual, sino de la extrema derecha en Venezuela, con expresidentes de Bolivia, diferentes países, y digamos la gran figura era Vargas Llosa, y allí él retó al presidente Chávez a tener un debate con él, y Chávez le dijo: cuando ganes unas elecciones con 8 millones de votos, pues entonces nos sentamos. Y después le dijo también otra cosa: águila no caza moscas, águila no caza moscas, ¿no? Y es cierto, porque él además, yo creo que parte del resentimiento de don Mario tiene que ver con su derrota apabullante a manos de Fujimori, en donde él, justamente por esa egolatría, ese narcisismo que tiene, daba por descontado que el pueblo peruano lo iba así proyectar a la presidencia arrasando con el chinito. Hay como un endiosamiento personal, ¿no?, de esta gente que les hace perder. Le ocurre a mucha gente inteligente, ¿no?, que el endiosamiento que le construyen sobre todo los medios termina cegándoles. Los ciega por completo. Y él realmente creo que no se repuso de eso. Por su ciudadanía española tiene que ver con su resentimiento ante su Perú, ante Arequipa, ante todo aquello que él se siente repudiado, ¿verdad?, por sus conciudadanos. Él en España regañó en un artículo público en el diario El País a Evo Morales, al presidente de Bolivia, por no vestirse de traje, chaqueta y corbata para ir a ver al rey Juan Carlos, sino que fue con su chompa. Es como una suerte de renuncia, ¿no?, a América Latina. Sí, y un gesto, digamos, de obsecuencia, que yo creo que está de más. Pero lo que pasa, a mí me preocupó mucho él, ¿verdad? Y me preocupa mucho lo de él, porque, digamos, es un hombre que tiene una penetración de sus ideas muy grande en un inmenso aparato cultural, periodístico, mediático en toda América Latina, y no solamente en América Latina. Fíjate, por ejemplo, cómo en cuanto se vislumbró la candidatura de López Obrador, empezó a atacar de una manera absolutamente salvaje a Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de todo, castrochavista, comunista, populista. No había ismo que no le cupiera al pobre Andrés Manuel López Obrador. Te quería preguntar también sobre eso, porque recientemente se ha descubierto que un político corrupto como el anterior presidente de México, Peña Nieto, había estado financiando al otro gran liberal mexicano, Enrique Krause. Enrique Krause. Bueno, muy amigo de Vargas Llosa y claro, que escriben conjuntamente en Letras Libres, etc. Sí, desgraciadamente vemos que algunas de estas grandes figuras literarias e intelectuales tienen su cadáver en el closet, ¿no?, como se suele decir. Es una pena, porque Krause también es un intelectual que ha escrito algunas cosas muy interesantes, por supuesto tomando partida. Él no es un demócrata, ninguno de ellos, no lo es Vargas Llosa tampoco, ¿verdad?, porque no creen ellos en la democracia, o mejor dicho, creen en una concepción de la democracia en donde la democracia es hacer jugar las leyes del mercado y punto. Y fíjate que en el caso de este libro es particularmente grave, porque él desecha radicalmente cualquier forma de acción colectiva o cualquier sujeto colectivo como un vehículo hacia la construcción de una sociedad mejor. En el libro de Vargas Llosa, el de la... Sí, en la llamada de la tribu. De la llamada de la tribu. Sí, porque justamente lo que él dice es que hay un peligro en este momento de que esa llamada sea tan seductora que la gente abandone el camino hacia la prosperidad y el bienestar que le garantiza el individualismo. Dice, porque el liberalismo, al garantizar el libre juego de las personalidades, la creatividad y todo lo demás, en contra de la uniformidad aplastante de la tribu, es la garantía para que, bueno, todos podamos vivir prósperos y felices. Mira, en Buenos Aires ahora, como se produjo el Congreso de la Lengua mal llamada española, que es otro debate que habrá que dar en su momento, ¿verdad?, porque la Constitución de España no dice que la lengua oficial de este país es el español, es el castellano. Que es el castellano. Es una diferencia que no es inocente, ¿verdad? Bueno, pero en ese Congreso, una conferencia que él da, dice que, bueno, vivimos en un mundo maravilloso porque ahora los que quieran dejar de ser pobres pueden dejar de ser pobres. Y si no lo hacen es producto de sus propios fracasos, de su falla, en un mundo en donde Oxfam, que es una ONG que no puedes tildar de comunista, populista ni nada, ha demostrado en cada conferencia de Davos, de las grandes gerentes del mundo, ¿verdad?, que se hace ahí en Davos en enero de todos los años, que en el año 2016 llegamos a un punto cúlmine, primera vez en la historia de la humanidad, en donde el 1% más rico del planeta tiene más riqueza que el 99% restante. Y ahí lo tienes a Vargas Llosa engañando con sus malas artes, diciendo no, cualquiera puede llegar hoy en día a ser rico y a prosperar. En ese Congreso de la Lengua en Buenos Aires, el rey Felipe VI, el preparado, que le dicen aquí en España, se refirió a Jorge Luis Borges como José Luis Borges, perdón, argentinos. Atilio,
tú has planteado cómo hay una construcción mediática brutal de cualquier cosa que hace o toca Vargas Llosa, incluido el premio Nobel. Sí, claro, no solamente eso, el príncipe de Asturias, el reconocimiento universal, digamos, en Europa, en Estados Unidos, por supuesto, en América Latina. La red de publicaciones, ¿no? Maravilloso, digamos. El hombre publica hoy un artículo en Madrid, ya sabes en qué periódico, y esta noche mismo ya está en las ediciones digitales de los principales medios de toda América Latina, incluyendo también en Brasil, o sea, no solamente los hispanoparlantes. Cuéntame en un minuto, ¿necesita el capitalismo neoliberal maquilladores como Vargas Llosa? Y sí, cumplen una función muy importante. ¿Por qué concretamente ahora? Porque los intelectuales eran de izquierdas y de repente a partir de los 70, con el giro neoliberal, surgen intelectuales pues, de derechas. Pues ellos se han dado mucha cuenta. Fíjate que el neoliberalismo en términos económicos es un fracaso rotundo. Ha fracasado, digo, están en recesión en Europa, en Estados Unidos, hasta China ha sufrido el embate de la caída global producto de las políticas neoliberales. Pero el éxito que han logrado en el terreno de las ideas, en el combate de las ideas, ha sido extraordinario. Y yo me hago chapeau, ¿verdad?, a esa industria cultural norteamericana que ha logrado establecer una serie de premisas indiscutibles y que son las que hay que combatir. Entre otras premisas de que cuanto más acumulen riqueza los ricos, más pronto se va a producir el efecto derrame hacia abajo, cosa que hemos visto empíricamente que no existe. O los pobres votando en Estados Unidos contra el Medicare porque es un big government que va a traer el comunismo. Cuéntanos en 30 segundos para despedirnos algo que tú has contado y que me ha llamado mucho la atención, y es como Vargas Llosa no deja de ser el derivado de una política que ya en los años 50 pone en marcha Estados Unidos y aparecen algo que la gente no imaginará, que son los picapiedra. Así es, bueno, eso es maravilloso, porque eso fue producto del shock que tuvieron en Estados Unidos cuando se lanzó el primer satélite artificial, que lo lanzó la Unión Soviética. Entonces Washington reaccionó rápidamente y, según cuenta uno de los creativos que habían en Hollywood, que era Joseph Hanna, el creador de los picapiedra, manda rápidamente una delegación formada por altísimos funcionarios y gente del Pentágono. Hanna dice, venían gente de civil y gente de uniforme militar a decirle, señores, hay que hacer un esfuerzo para revalorizar a la nación norteamericana, al modo americano de vida, porque en este momento las encuestas en Europa y en otras partes del mundo nos dan a Estados Unidos como segundos después de la Unión Soviética, que es vista como una frontera en el desarrollo tecnológico. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y dijeron, bueno, pues hagamos el mundo reconstruyéndolo como habrá sido en el Paleolítico, el modo americano de vida, digamos, de una manera de presentarlo como lo único posible, lo que fue, lo que es y lo que será. Y realmente hicieron un trabajo extraordinario. Y ahí tenemos a Pedro Picapiedra, que es un obrero. Claro, que va con su tronco móvil, Vilma en su casa con todos los enseres electrodomésticos, la mascota, yendo a jugar boliche o bolos, no sé cómo le dicen en España. Yendo al mall a cenar, digamos, con sus amigos. Al centro comercial. Realmente un esfuerzo ideológico fenomenal. Atilio Borón, el hechicero de la tribu Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Vargas Llosa, un extraordinario escritor, un mediocre teórico político y un mal demócrata. Atilio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Saludos. Un placer para mí estar contigo. Saludos por la hermana argentina que está sufriendo también tanto el regreso de una derecha poco comprometida con la democracia. Y por supuesto con la bendición de Vargas Llosa, que nos dice que este es el camino a seguir. Muchas gracias. Lolo, tú, si te atreves, alégrame el día. Ayer, 7 de abril, se cumplió un año desde que Lula da Silva fuera encarcelado
por el terrible crimen de dedicar su vida a la construcción de un Brasil más justo, desarrollado y soberano y sacar a millones de personas de la pobreza. Desde una celda de 15 metros cuadrados ha tenido que ver cómo la justicia impedía su candidatura a las presidenciales de octubre de 2018 y también cómo la extrema derecha llegaba al poder de la mano de Bolsonaro, un mediocre capitán apoyado por los poderes fácticos. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo, como siempre. Pensaban que en la cárcel iban a callar su voz, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Y ayer miles y miles de personas de todo el mundo salieron a la calle pidiendo su libertad. Sí, es verdad. Ahora, muy interesante lo que vos planteabas respecto de la justicia, porque creo que en realidad no tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de un poder judicial, porque si hubiera justicia, Lula estaría libre. Claro. Oye, ¿cómo han sido estas protestas, Pedro? Mira, las protestas fueron variadas. En algunas ciudades de Brasil te diría que fueron importantes, tomando en cuenta que Brasil, si bien tiene historia de movilizaciones, por lo general se dice que no tiene historia de movilizaciones. Y en el caso concreto de Lula, nosotros no hemos visto gigantescas movilizaciones pidiendo su liberación, de la misma manera que no vimos en su momento a miles y miles de personas defendiendo a Dilma Rousseff cuando la destituían en agosto de 2016. Esto marca una debilidad política del sector que apoya a Lula. Claro. Sergio Moro, el juez que condenó a Lula, después fue recompensado como ministro de Justicia y de Interior. ¿Es posible transformar un país sin cambiar su poder judicial? Y esto justamente es el tema, yo creo que ese es el tema central, Juan Carlos, porque tanto en el Reino de España como en la Argentina, como en Brasil, los poderes judiciales nacieron con la constitución de los estados, en el caso de América Latina con las independencias, hace 200 años, y siempre fueron funcionales a una clase social, igual que el poder económico, igual que el poder mediático, igual que el poder financiero, entonces, o el poder político. Entonces, la estructura jurídica está armada para aquello que siempre decimos, que un ladrón de gallinas va 8 años preso y un ladrón de guante blanco, alguien que se puede robar millones, gracias a los abogados, logra estar suelto. Pedro, entonces la pregunta es, ¿se puede hacer transformaciones sin tocar el Poder Judicial? Y yo creo que no. Claro. Oye, cuéntanos, corriendo, ¿hay recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo está el procedimiento? Y eso está muy difícil porque el Poder Judicial, si antes se oponía al PT, ahora es mucho más acomodaticio al nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, que está cumpliendo los 100 días, así que la verdad yo veo difícil que logren liberarlo a Lula de acá a corto plazo. Ya. ¿Por qué le tendrán tanto miedo a Lula? Él está reclamando, ¿no?, unidad como única manera de recuperar la democracia que está viéndose amenazada a pasos agigantados en el Brasil. Sí, es verdad. Lo que pasa es que la unidad no se logró porque sectores incluso del centro izquierda no comprendieron el fenómeno que podía significar Jair Bolsonaro. Esto lo hemos hablado el año pasado en muchísimas oportunidades. Todo el arco político de Brasil subestimó a Bolsonaro. Ajá. Entonces, ahora la unidad se puede decir que es tarde, que hay que reconstruir, con Lula preso, con Dilma Rousseff desprestigiada, y Fernando Haddad, que fue el candidato a la presidencia, que tampoco logra un espacio propio de liderazgo como para lograr esa unidad, por lo menos no a corto plazo. Bueno, Pedro, esperemos que no se hagan los planes. Han hecho todo lo posible por tumbar a Maduro y no les ha salido. Y ojalá ese otro gran plan, que era pues paralizar a Lula y al PT, pues tampoco les funcione, porque está en juego el futuro de todo un continente. Muchas gracias, Pedro, por tus noticias. Un abrazo grande y la seguimos la semana que viene. Hasta la semana que viene. En fin, Lolo, ya sabes, aprieta esos botones que tienes de borrar la memoria de lo peor de los malvados. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguanta.
Pues este libro que tengo en mis manos es mucho más que el diario de un político que lleva más de un año en prisión. Es un análisis de la situación en Cataluña escrito con mirada larga, verbo sereno y mano tendida a los demás para establecer el diálogo que ojalá nunca se hubiera roto. En la cárcel seguro que su autor pensó que la dignidad brinda el cielo al aire libre que falta entre rejas. Hoy en La Frontera nos acompaña Diana Riba, pedagoga, activista por los derechos civiles y número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña para las Europeas y pareja del exconseller Raúl Romeva, autor de Esperanza y Libertad, un libro escrito desde la dignidad y la reflexión y sin falsas ensoñaciones, porque estar en la cárcel es una mierda. Buenas noches, Diana, y bienvenida a nuestro programa. Buenas noches. Déjame preguntarte, no deja de ser una mirada triste, ¿no?, preguntar por este tipo de cuestiones, pero ¿tú crees que los políticos presos cometieron algún error en aquellos momentos, aunque fuera de cálculo? Bueno, de error no lo consideran, porque ellos tienen muy claro que todo lo que han hecho no es ilegal, porque hacer un referéndum, poner papeletas y poner urnas no puede ser ilegal en ningún modo. Por eso se presentan al Poder Judicial y quieren explicar claramente desde aquí que lo que hicieron en ese momento no es delito y fue todo un acto colectivo de toda una población. Las leyes de transición, es decir, aquel espectáculo no muy edificante que se dio en el Parlamento, no tenía detrás quizá el pensamiento de que iba a haber una respuesta popular más contundente y también un reconocimiento europeo de la reclamación de independencia. La respuesta popular siempre la hemos tenido. Cataluña decidió hacer todo un proceso desde la democracia y desde el pacifismo. En ese momento lo que no se esperaba es una reacción del Estado de esas características, ni el 1 de octubre ni luego con lo que nos vino después con la cárcel. Lo que no se espera en un Estado democrático, cuando delante tienes gente que quiere hablar, dialogar y pone urnas, es llegar a la situación en que nos encontramos en este momento. Pues sí que es cierto que si Europa hubiera reaccionado de otra manera, quizá ni siquiera el jefe del Estado hubiera salido, ¿no?, dándole aliento al partido más corrupto de la historia de España, que es el Partido Popular, en esa intervención del 3 de octubre. Bueno, el 1 de octubre hubo una reacción de Europa, porque mientras estábamos en los colegios electorales votando y empezó la policía sus cargas policiales, llegó una reacción de Europa y se pararon las cargas policiales. Luego sí que tenemos esta Europa de los Estados, que cuesta que reaccionen, que se cubren entre ellos, que dicen que esto es un problema del Estado español y se limpian un poco las manos. Pero con el tiempo, después de un año y medio, porque ya ha pasado mucho tiempo, sí que estamos viendo que hay esta otra Europa, la Europa de los ciudadanos, de las asociaciones, de senados, de diferentes instituciones en estados que sí que están reaccionando y están dando soporte a lo que está pasando. Diferentes parlamentos han dado apoyo, en este caso a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Hace poco, una semana, ¿no?, en Francia hubieron 40 senadores que reaccionaron. Es verdad que hasta que no hubo la prisión preventiva y no hubo las cargas policiales, es difícil una reacción a un Estado que se supone que está arreglando sus problemas democráticamente. Tengo la sensación de que tanto en Europa como en el conjunto del Estado hay más capacidad de empatía con los políticos presos que con Waterloo. Bueno, una de las cosas que pasa es que los políticos presos o los presos políticos o los políticos que están en la cárcel por hacer política están encarcelados, es que se les ha privado de libertad, se ha utilizado esta prisión preventiva para parar a todo un movimiento independentista, ¿no?, esto que comentabais también antes del Poder Judicial, cómo se utiliza en las democracias semidemocráticas como un poder. Formalmente democráticas, pero en la práctica no tanto. Y en estos momentos el Poder Judicial es una de las herramientas que tiene para utilizarlas. La prisión preventiva en Europa no se entiende cuando no ha habido ningún hecho como rebelión. Ellos están en la cárcel por 3 acusaciones: rebelión, sedición y malversación. Pero la que les lleva a la prisión preventiva es la rebelión. No hubo violencia por parte de ningún catalán en este proceso. Y esto es lo que no entienden. Y el otro caso es la prisión preventiva tan larga
En muchos estados de la Unión Europea no pasa de 6 meses y en España son 2 años más 2 años, puede ser hasta 4. Y esto te crea esta inseguridad y esta mirada rara. Sí, pero también te encuentras con gente en Europa que quiere mirar y opinar lo que está pasando. Pero es verdad que exilio y prisión son 2 caras de una misma moneda y una con la otra se alimentan para tirar para adelante. Me preguntaba porque ha habido cierto desencuentro entre gente que asumió quedarse y entrar en la cárcel y gente que asumió marcharse. La decisión fue personal porque también después has de asumir tu propia decisión y se ha de vivir o en la cárcel o en el exilio. Y en esto todos estamos muy tranquilos, las familias también, ellos también, en que todo el mundo ha tomado la decisión correcta para asumir y tirar para adelante. Vosotros, Diana, y supongo que fue una decisión compartida, tenéis que enfrentar algo duro, ¿no? Que es que pues, tu compañero está en la cárcel y tuvisteis que explicárselo a vuestros hijos, ¿no? Que es una de las reflexiones del libro. Sí, el libro tiene estas dos voces, ¿no? La voz del político que hace análisis de la situación, pero también la personal, un poco para explicar cómo está viviendo este primer año de prisión. Y en un momento explica cómo se lo tuvimos que contar a nuestros hijos. Nosotros en 48 horas recibimos la citación judicial, buscamos, ¿no?, los abogados, tuvimos que ir a 700 kilómetros, montamos el viaje y hablamos con nuestros hijos y lo hizo él, 11 y 13, y se les explicó que seguramente no volvería porque estamos en la situación que nos encontramos y que viviríamos esta situación porque él está vivo, está en la cárcel, ¿no? Es una situación difícil, personal, porque no es una pérdida, pero tampoco es una ausencia temporal, sino que es larga, pero les preparamos para lo que venía. Y los hemos preparado 2 veces, porque Raúl ha entrado 2 veces en prisión. Supongo que el traslado a prisiones en Cataluña marcaría por lo menos una pequeña diferencia. Bueno, la diferencia, ellos siguen en prisión, una u otra, ellos están encerrados. Es verdad que al estar cerca de casa estás más en contacto con tu realidad. La derecha quería, ¿no?, llevarlos, si pudieran, a Canarias, ¿no?, es decir, lo más lejos posible. Pero esto es una pena clara para los familiares. Claro. Claramente. Nosotros lo que nos da estar cerca de casa también es que no has de hacer estos traslados que son enormes, ¿no? Para 2 horas de visita estás 2 días fuera de casa con niños pequeños y cuando llegas la calidad de esos 2 horas al mes, porque el sistema penitenciario te da 2 horas al mes para estar con tu familiar, en el caso de los hijos es de más calidad si está cerca de casa. Déjame preguntarte cosas rápidas, que quiero todavía hacerte muchas preguntas y no tenemos casi tiempo. Tanto Raúl como otros muchos presos han recibido miles de cartas y una que merece un capítulo en el libro es la de Pepe Beunza, el primer objetor de conciencia. ¿Por qué? Pepe Beunza conoce a Raúl desde que tiene 10 años y Raúl en un momento de su adolescencia le pidió consejo porque él quería ser activista por la paz, quería entrar en este movimiento. Y Pepe Beunza siempre le ha conducido por estos caminos. Raúl ha sido profesor de la Universidad de Cultura de Paz, ha sido observador internacional, ha hecho un camino y Pepe siempre ha estado allí. Y lo primero que hizo Pepe es a explicarle cómo se vive en una cárcel y qué tenía que hacer y qué consejos le dio. Y es lo que explica en este primer capítulo. No solo lo ha hecho a él, también nos lo ha hecho a las familias. Oye, te preguntaba antes lo de Puigdemont y Waterloo, porque he querido interpretar un cierto reproche por la defensa que hace Raúl, tu pareja, de la palabra dada, ¿no? Y pues mantener la credibilidad y no huir era un elemento que él entendió que era esencial para tener esa credibilidad. En el libro no hay ni un rechazo, ¿eh? No, él habla desde su punto de vista, él explica que tiene diferentes razones por quedarse. Una de ellas es porque él quiere explicar y afrontar esta situación desde el Estado español, aunque sea delante de un juez, pero rechazo a los que han hecho los otros. Yo tengo la sensación en que, aparte de la relación que él desarrolla con Oriol Junqueras, también hay como un cierto reconocimiento de que esa labor de denuncia de lo que está pasando ahora mismo entre Cataluña y el Estado, bueno, pues estar en la prisión le da mucha más fuerza que estar en Waterloo. Pero no por contraposición al exilio, sino porque la prisión, como en el caso que comentábamos antes de los insubmisos, es una herramienta política muy fuerte y es la que tenemos que aprovechar. Cada minuto que ellos pasen en la prisión la tenemos que aprovechar para avanzar.
Nos van a regalar 2 minutos porque nos hemos comido el tiempo. Viendo el juicio, ¿confiáis en la justicia? Yo soy de los que piensan que hubo desobediencia, pero no hubo rebelión, que no hubo sedición. Es muy difícil confiar en este juicio cuando hemos tenido una instrucción totalmente injusta. Pero sí que tenemos que tener la esperanza que algún día alguien volverá todo esto a la política, que es donde encontraremos las soluciones. En el sistema judicial, si no hay absolución, no hay justicia. ¿Crees que con un nuevo gobierno, a partir del 28 de abril, puede haber una posibilidad diferente? Siempre hay ventanas cuando hay cambios, siempre los hay. Pero este cambio ha de ser fuerte, porque ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos ha estado apoyando, ¿no? El 155 ha estado apoyando poner todo esto en el sistema judicial y vamos a ver cómo se conforma el próximo gobierno, pero tenemos que encontrar una solución a los problemas, si nos enquistan. Dice Raúl Romeva, no tenemos un problema con España ni con los ciudadanos españoles, sino con las estructuras del Estado. Claramente. No tenemos ningún problema con España ni con los españoles. El problema es que Cataluña quiere avanzar y tenemos unos poderes de Estado como el judicial, ¿no? que está constantemente a través del Tribunal Constitucional parando todas las leyes que se aprueban en el Parlamento de Cataluña. Tenemos un problema en Cataluña que es que no se puede avanzar porque te lo van parando todo. Y con la relación histórica entre Cataluña y el conjunto de España, ¿no sería más sensato quizá una salida federal que no una salida independentista? Pero es que hubo el momento, hasta el Estatut fue un momento... ¿Y crees que ya se perdió esa oportunidad? En Cataluña en estos momentos hay muchísima gente que sea nacionalista, independentista, o sea porque quiere dejar de depender de este Estado español que constantemente nos está bloqueando, se está sumando a este sí, claro, al derecho a decidir. Somos muchísimos más, pero un sí, claro, a la independencia. Al derecho a decidir, en las últimas encuestas sale que hay un 78% de la población que quiere resolverlo con un referendo, aunque sea votando que no. Claro. Nos tenemos que ir. Cuéntame en un minuto, eres candidata a las elecciones europeas. Sí. ¿Dónde ves ahora mismo a Europa y qué esperas de la política? Bueno, Europa es otra situación que tenemos una gran oportunidad en las próximas elecciones, el 26 de mayo, en intentar cambiar y revertir estas mayorías. A ver si el impulso que se supone que se está viendo que tienen las izquierdas en Europa, por ejemplo, el Grupo Verde tiene las encuestas le dan que crece, tenemos una situación diferente en el Parlamento Europeo para poder seguir avanzando en políticas de izquierdas y en políticas más sociales, más justas y más integradoras. Diana Riba, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Ha venido a acompañarnos para presentar Esperanza y Libertad, el libro de Raúl Romeva, que él no puede presentar porque está en la cárcel por defender ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos y a vosotros, desobedientes, no bajéis la guardia y hasta mañana.